Bueno, continuamos con esta interesante conversación con Rafael Guillermo Guzmán Fermín, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Mire, Guzmán Fermín, yo quisiera empezar este segmento preguntándole, el pasado sábado, la periodista Nuria Piera hizo un programa en el que ella reveló una serie de actividades comerciales del señor Alexis Medina Sánchez, hermano de padre y madre del presidente Danilo Medina, y que ha provocado un escándalo político en el país. Incluso el doctor Marino Vinicio Castillo dijo que el gobierno del presidente Danilo Medina se convirtió en una estructura sistémica de nepotismo. Y en el país la gente está escandalizada como un hombre que en el 96 era barbero en Villafaro, hoy es un magnate que tiene hasta aviones propios y tiene, muestra una riqueza fuera de lo normal. ¿Cuál es su visión sobre esto? Bueno, yo no he visto el programa de nuestra amiga Nuria Piera. Yo lo que sí he leído, lo que ha salido en Twitter y algunos comentarios de amigos, ¿no? Y en este caso, mi respuesta en esto, si hay comercio lícito, es una cosa, pero otra cosa es el tráfico de influencias. Y yo más bien, yo diría de que eso debería ser investigado, esas denuncias, por las autoridades entrantes. Nadie está por encima de la ley, puede estar por encima de la ley, y es una gran oportunidad que tiene el nuevo gobierno de dar ejemplos. Ya la República Dominicana estamos en una etapa, y como bien decía el doctor Castillo, lamentablemente el gobierno pasado, o este que recién finaliza más bien, este gobierno, han habido muchos actos de corrupción bochornosos, donde se ha convertido, y ahí yo coincido con el doctor Castillo, en algo sistémico. Demasiado evidente los actos de corrupción, y mi respuesta en este caso, que no conozco los detalles de ese señor, lo que sí es prudente que sea investigado hasta las últimas consecuencias por el actual gobierno entrante. En general, el presidente electo, Luis Abinader, se ha caracterizado en usar una de las herramientas más activa, más usada, valga así señalarse, el Twitter, para anunciar su gabinete. Ha habido algunas dificultades en esa dirección, en el sentido de que paralelo al montaje de sus funcionarios que le acompañarán, han habido medidas que, aunque el presidente Danilo Medina será presidente hasta las 10 de la mañana o hasta que seguramente el presidente electo el 16 de agosto, no es menos cierto que han habido cuestionamientos como anunciarse el aeropuerto en el este, el anuncio de unos ascensos en el Ministerio Público, y también que un tema que usted conoce y maneja bien por haber sido general de la Policía Nacional, unos ascensos. Me gustaría ver estas cosas proyectando un análisis que usted pueda hacer. ¿Qué expectativa usted proyecta hacia el futuro de las presentes autoridades? Ya mi padre decía que los funcionarios futuros de un presidente son los pasos o el camino, y que eso nos dice a nosotros claramente ese camino hacia donde ese presidente nos pudiera conducir. Veamos a ver qué pasa. Su análisis. Muy bien, en cuanto al método utilizado por el presidente electo Luis Abinader, yo lo veo muy interesante, yo diría correcto, bien asesorado, porque está conectando con
etapa moderna, con los tiempos modernos. Y eso está muy, muy correcto. Además de eso, de que recordemos que el periodo de transición para él ha sido muy corto. Por lo tanto, él está accionando de manera efectiva, de manera rápida, para tomar control de ese aparato hiper volado como es el Estado Dominicano, que tiene una carga enorme de empleados de más de público. Mire, recientemente ahora mismo son decretos que tienen también su trasfondo. Las 40 destituciones recientes, que eso lo vamos a analizar. De asesores y enlaces. Claro, eso tiene su trasfondo político también y de retaliación, que coincide con el comportamiento del personaje que analizamos. Bien, pero ya para concluir con el presidente electo, yo diría que han sido medidas muy correctas, muy efectivas, e inclusive vemos, hay una proactividad interesante, porque David Collado, he visto que ha estado viajando al exterior, haciendo sus labores propias de su cartera próxima, que es el Ministerio de Turismo, y ya tiene contacto con el exterior, aquí ya con los sonadores, o sea, ya le está accionando de manera proactiva antes de asumir el cargo, y eso le da un impulso a una de las áreas vitales para la reactivación económica de la nación. Por lo tanto, yo veo los pasos muy correctos y muy certeros. Ahora, en contraposición de esto, veo pasos muy desacertados, incorrectos y con una falta de prudencia notable. El hecho de que en el periodo de transición, cuando se requiere el mayor cuidado, la mayor de las vigilancias en cuanto a la transición y el traspaso de mando, se están haciendo cosas realmente cuestionables a todas luces. Como usted acaba de decir, esos ascensos en violación flagrante a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se hayan efectuado. Con esto no quiero decir que los oficiales ascendidos, los coroneles a generales, no tengan méritos suficientes para esos ascensos. No estoy cuestionando sus méritos. Lo que estoy cuestionando es la violación flagrante a la ley. Y se supone, y así debe ser, que el presidente de la República haya jurado ante Dios, la patria y la nación en cuanto al respeto a la Constitución y las leyes, y él la ha violado constantemente en sus 8 años de gobierno, sobre todo en los últimos 4 años. De manera que está dejando su gobierno violando siempre la ley, que son características propias, igual repito de nuevo, de ese tipo de personajes que no respetan la ley, violan constantemente las reglas, no respetan los pactos, tampoco respetan sus palabras, porque son egocentristas, piensan solamente en ellos mismos y en su beneficio personal. Reitero, no es contra él que estoy hablando de ese tipo de personajes. Sí. Y además de esto, cuestionable es este otorgamiento de un aeropuerto nuevo, y ahí viene también el tipo que acabo de señalar, de ese personaje, retaliando, yo diría a los Ranieri, para darlo con nombre y apellido, porque no lo apoyaron a él en sus pretensiones de perpetuarse en el poder, de una locura como esa antidemocrática, que el país hubiera sido afectado. Y yo quisiera ir un poco más atrás, hacer un pequeño paréntesis en esto, Manuel y Alex. Reconocer aquí, no solamente por el hecho de haber formado un nuevo partido como la Fuerza del Pueblo, que habrá de ser un faro de luz en medio de tanta oscuridad hoy en día en la política dominicana. Reconocer en el presidente Leonel Fernández que si hoy aquí estamos hablando de un traspaso de mando hacia la apertura de un nuevo estadio democrático en la República Dominicana, si hoy aquí estamos escapando de una dictadura en el país, se debe a una sola persona, se debe al doctor Leonel Fernández, porque con su liderazgo,
se arriesgó a movilizar al país por una causa para la defensa de la Constitución de la República, para la defensa de nuestros valores democráticos. Y fue el que aglutinó, el que enarboló el estandarte nacional para que no se modificara la Constitución el año pasado, independientemente de la llamada de Pompeo, que también influyó bastante en esos despropósitos para modificar la Constitución de la República para perpetuarse en el poder el presidente actual. De manera que hay que reconocer en esto al presidente Leonel Fernández por su gran liderazgo y su vocación democrática en el país. Mire, Guzmán Fermín, hay muchos sectores que le están exigiendo al próximo presidente que habrá de juramentarse el 16 de agosto, Luis Abinader, que tiene que iniciar una campaña contra los supuestos actos de corrupción que se cometieron en los últimos 8 años. Incluso hay quienes hasta le han dado fecha al presidente electo, le han dicho que si para enero no hay sometidos a la justicia, ellos van a marchar y van a protestar y van a hacer cosas. Desde su experiencia como jefe de la policía y además que estudió Derecho, que conoce ya esas cosas, ¿cómo usted piensa que el futuro gobierno habrá de iniciar un proceso de persecución contra los actos de corrupción que se hayan cometido en el país en los últimos 8 años? Yo diría que lo primero, y por la experiencia nuestra como hombre de Estado, es estabilizar la nave del Estado. O sea, el presidente primero debiera, y yo sé que eso va a ser así, tomar el control del Estado, que no es fácil. Por lo tanto, cuando usted tiene una nave que está en picada, en tormenta, con truenos, relámpagos, etcétera, y está en avería, usted no puede atender otra cosa que no sea estabilizar su nave. Y después que ya usted está ya en una velocidad de crucero, todo estabilizado, el copiloto, el piloto, el ingeniero de vuelo, las azafatas, los pasajeros, ya entonces, ya usted empieza entonces a tomar medidas secundarias, que son prioritarias, pero la prioritaria primero es la emergencia. Ahora, después, en el caso ya de las investigaciones de corrupción, que son penales, también hay que tener en eso cuidado, porque hay que buscar las pruebas, las evidencias, todo tipo de elementos probatorios para sustentar eso en los tribunales y que no se caigan los expedientes. Y que no pase como Odebrecht, por ejemplo, que en el fondo, ese caso fue mal estructurado con el propósito de que eso se caiga en los tribunales. Todo eso es un show que se ha hecho. De manera de que si queremos resultados eficientes en cuanto al combate de la corrupción, a mi humilde entender, es que hay que darle tiempo a la justicia, obviamente. Lo ideal sería que haya un fiscal independiente, un procurador de justicia independiente que tome el asunto anticorrupción de una manera seria, de una manera patriótica, de una manera ejemplarizadora para el futuro del país, pero y que el país le dé a ellos, o les dé a ellos, el tiempo necesario, o más bien esa presión social, que el tiempo necesario para que investiguen de manera profunda, yo diría hasta una investigación forense en cada una de las áreas. Y yo sugiero, y lo puse hoy en Twitter, General, que un caballero... El Partido Revolucionario Moderno logra su triunfo electoral con el 53, casi un 55%, con apenas unos 5 años de su formación, un desprendimiento del doctor Partido Revolucionario Dominicano, que en este proceso solo alcanza 1.4%. El Partido Reformista se fue. Y los partidos pequeños, alternativos, la mayoría
se fueron en la pata de los caballos, como se diría, del proceso electoral. El PLD, que gana las elecciones con un 62%, casi con un 63%, la más alta, el más alto por ciento conocido en democracia. Lo más próximo al profesor Juan Bosch en el 63%. Sí. Y ahora pierde, como hemos dicho, solo ya un 34% y pierde casi 1,5 millones de votos. Lo que quiero que usted nos analice, real y efectivamente, esto significa sale el presidente Leonel Fernández con la fuerza del pueblo, se convierte con menos de un año, apenas de 7 a 8 meses, en la segunda, la tercera fuerza congresual y la principal fuerza de oposición desde el punto de vista moral y político. Entonces, estamos en presencia general a su análisis de una crisis de ¿qué? Del sistema de partidos políticos, de una crisis de liderazgo, o si es lo mismo o las dos cosas a la vez, o estamos frente a una crisis que para mí es la más importante de propuestas con compromiso social. Dígame a ver. Yo abordé el tema hace un ratito cuando usted me preguntó sobre la fuerza del pueblo y yo empecé diciendo de que tenemos una gran oportunidad ahora porque los partidos políticos están en crisis. Sí. Y no solamente es en República Dominicana. Eso es una sintomatología en todos los partidos de América Latina y también en Europa ocurre lo mismo. Por lo tanto, en aquellos países como el PP del Partido Popular en España, ha renovado su estructura, inclusive la ha hecho más ágil, menos burocrática, y ha tenido un gran éxito. Y yo creo que van a ser gobierno próximamente. Por lo tanto, tenemos que adaptar los partidos políticos a los cambios modernos. Y en esto influye mucho la teoría de Charles Darwin, en la teoría de la preservación de las especies. Y ustedes me preguntarán a mí, bueno, uno me preguntará, ¿cuáles son los animales o los seres vivientes que más perduran? Los más fuertes, muchos dirían, no, el pez más fuerte es el que sobrevive, o el animal más fuerte es el que sobrevive sobre el más débil. No, no es así. Sobreviven aquellos que tienen la capacidad de adaptarse, porque tienen esa capacidad de adaptación en el tiempo, en el medio ambiente. Por lo tanto, los partidos políticos no escapan a esas reglas. Y aquellos partidos, por muy fuertes que sean como Partido de la Liberación Dominicana, miren lo que ha ocurrido ahora, ya es un partido que está ahora mismo en una crisis que lo puede llevar a su desaparición en el futuro. Por lo tanto, por no saber adaptarse en el tiempo, se han anquilosado sus estructuras, se han mantenido petrificadas en el tiempo. Y yo creo que tú, Manuel, lo sabes muy bien, perfectamente. No ha habido una renovación en la estructura a lo interno del PLD, y ahí tienen un paquete de señores y de señoras que se han mantenido en estructuras inamovibles y por lo tanto no han dado paso a una renovación de la juventud y una dinamización interna en cuanto a la organización política. Por lo tanto, reitero, dentro del partido de la Fuerza del Pueblo, no debemos copiar, no debemos nacer como un mellizo enfermizo de esa estructura. Al contrario, mientras más lejos estemos nosotros de lo que era, de lo que huele a PLD, es mejor. Es una nueva organización, con una nueva estructura, moderna, ágil, dinámica, inclusiva, democrática, participativa. Por lo tanto, esa crisis política de liderazgo también, porque el único líder que sobrevive todavía es el único, que digo, para que estemos claros, el único, no hay otro líder ahora mismo, es Leonel Fernández, porque Luis Abinader es presidente de la República, y yo diría más bien por una coyuntura especial, no porque tenga un liderazgo sólido nacional, sino una coyuntura especial. Esos votos que sacó el Partido Revolucionario Moderno no son de ellos.
más bien fue un castigo a Danilo Medina, fue un castigo al PLD, fue un castigo, fue un voto de castigo, no es un voto de conciencia, de convencimiento, ideológico, por ejemplo. No, no. Entonces, esos votos se van ahora mismo a redistribuir y va a depender de la capacidad de gobierno que haga Luis Abinader para capturarlos realmente y consolidarlos, o si no, esos votos se irán a otra parte. Muy difícil al PLD por lo pronto. Entonces, por lo tanto, la Fuerza del Pueblo, como un partido emergente, tiene la gran oportunidad de generar un nicho de atracción como un buen panal de abejas donde puedan libar la miel dentro de una nueva organización política. Mire, muy bien. Y antes de concluir, para terminar con la pregunta anterior en cuanto a las investigaciones de actos de corrupción, ¿qué debería ser el nuevo gobierno? Aparte de tener el tiempo suficiente como para investigar, hay que darle el tiempo para eso, de un fiscal independiente y tener la comprensión en cuanto a este asunto. Yo sugeriría, y así lo hice por Twitter hoy, que ese tipo de investigaciones forenses, sobre todo en las partes más importantes, debería ser acompañada, es una sugerencia sana que hago, de organismos internacionales como la ONU y la OEA, porque hemos firmado convenios internacionales como somos signatarios, para que esas investigaciones sean hechas conjuntamente con organismos internacionales para despejar cualquier tipo de duda de acuerdo de aposento, que siempre hay sus asuntos así. Así vamos a dar un ejemplo al país sólido y esperanzador. Muy buena esa observación, esa sugerencia, muy buena. Excelente. Sí, mire, partiendo de que el próximo día 16 asume un nuevo gobierno. En el caso supuesto que este gobierno decida iniciar un programa para controlar los niveles de criminalidad y delincuencia que hay en el país, que la situación esta del toque de queda lo ha bajado un poco, pero es una situación especial que no hay por qué tomarla en cuenta, porque cuando se abra otra vez el país estará expuesto otra vez a esos mismos niveles de criminalidad y delincuencia. ¿Cómo usted piensa o cómo usted calcula que se debería emprender un programa de esa naturaleza? Bueno, yo no creo que la delincuencia ha bajado. No digo que ha bajado, lo que digo es que se ha atenuado por el asunto del toque de queda. Yo tampoco creo que se haya atenuado tampoco. Lo que se ha disminuido la atención hacia los actos delictivos y se ha focalizado más bien en la pandemia. Okay. La prioridad ahora es la pandemia. Por lo tanto, el foco de atención es el COVID-19 y no la delincuencia. Pero la delincuencia está arrasando en todas partes ahora mismo. Yo diría que más todavía. Ahora, mi concepción en este caso, de acuerdo a mi experiencia, a mi consejo, es primero la elección del jefe del Ministerio Público, o sea, del Procurador General de la República, del señor Ministro de Interior y Policía y del Director General de la Policía, deben ser elegidos con mucho cuidado, bajo un perfil necesariamente profesional. Sobre todo el Procurador General de la República y el Director General de la Policía. Que sean dos personas eminentemente capacitadas y preparadas y con un alto liderazgo. Porque asumir el país en estas condiciones y lo que viene en el futuro no es fácil. Y fue muy bien expuesto por el presidente Leonel Fernández en sus conversatorios que hacía en los medios de comunicación vía Zoom en todo el transcurso de la pandemia. De manera de que realmente la policía tiene que dedicarse más bien a la prevención, a políticas eminentemente preventivas, tanto
la utilización del aparato de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas y otros organismos de inteligencia, en vez de estar espiando a jueces, en vez de estar espiando a funcionarios, a políticos de oposición, que estén espiando y siguiendo lo que tienen que hacer a delincuentes, al crimen organizado, que es la parte fundamental para lograr un sistema de prevención focalizada, una prevención efectiva, un sistema integral de prevención a nivel nacional. Ese es el consejo que yo le doy. Eminentemente preventivos para evitar los actos delincuenciales. Eso es muy fácil de hacerlo. General, siempre ha sido un tema de discusión, de preocupación, el que tiene que ver con los salarios de los miembros, de los agentes de la Policía Nacional, que tienen un salario muy pírrico. Muchos se ven involucrados con un nivel de frecuencia cuando detectan algún hecho punible. Hay envuelto un policía, un ex policía. Realmente hay algún descontrol en la captación para el involucramiento de hacerlo miembro de la familia Policía Nacional, o también hay una influencia de los bajos salarios que los lleva a ellos a completar con acciones delictivas. En este caso hay mucho de todo, pero el principal culpable es el Estado, en este caso el gobierno. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto gana un general de la policía? ¿Cuánto gana el director general de la policía? Lo que gana son 100 y pico mil pesos, 160.000 pesos, qué sé yo, o 200.000 pesos, ¿no? O 300.000 pesos, no sé. Creo que son 200. El jefe de la policía, o sea, el director general de la policía, que tiene a cargo la seguridad del país. Un general, director regional, te ganan 100 y pico de mil pesos con el aumento de especialismo que tiene. Le puede llegar quizás a 175.000 o 200.000 pesos mensuales. Y tiene todo, como Santiago, por ejemplo, reciba una región completa de millones de habitantes, de millones de dólares en industrias, zonas francas, etcétera, o en la zona turística. Y él es responsable de eso. ¿Y cuánto te gana a ti una muñequita chapeadora de la que está nombrada? 500.000 pesos mensuales. 500.000 pesos. Ahí hemos destapado funcionarios que están en embajadas que te ganan 5.000, 10.000 dólares mensuales, por Dios. Y no hacen nada. O sea, no hay proporción. Entonces, cuando usted ve eso en un estado, usted está ofendiendo a la gente que trabaja, está ofendiendo a la gente que se sacrifica y da la vida por su país, con el riesgo de su propia vida y dejar a su familia abandonada. Por lo tanto, es un problema sistémico del Estado que hay que revalorizar, hay que reestructurar eso. Entonces, ahora, dentro de la policía, yo diría que antes de hablar de aumento de sueldo, que es necesario, que es obligatorio, y el único mandatario, el único presidente de la República que ha aumentado los sueldos de manera, yo diría, digna, exactamente, esa es la palabra, gracias, de manera digna a los policías y a los militares, fue Leonel Fernández en el año 98, 97. Muchas gracias, general. Que aumentó los sueldos hasta en un 500% en algunos casos. Por lo tanto, le devolvió la dignidad a los militares y a los policías. Entonces, en este caso, yo diría que antes de hacer un aumento salarial, se debiera hacer un estudio etnográfico. Yo me lo he escrito en mis artículos. Muchas gracias, general. Estamos bien, estamos así para su orden. Bueno, ha sido una programa entrevista de alto nivel, de alto calibre.
Muchísimas Ya tú gracias. sabes, así es que hay que traer un invitado, Alexander, para yo estar presente, si no soltamos esto. Una entrevista muy productiva, Guzmán Fermín. Excelente. Felicidades, general, de verdad. Muchísimas gracias. Un placer. Yo pienso que una persona que se ha preparado para hacer las cosas que le ha correspondido en esta sociedad merece el respeto de todos. Así que yo Así es. públicamente yo solo expreso mi respeto. Muchísimas gracias. Es una persona que se ha ganado un espacio en la Yo quisiera sociedad. despedirme, no me quisiera despedir sin antes hacer un llamado al país de esperanza, de unión de los dominicanos, de que en esta crisis se hace necesario encomendando a Dios Todopoderoso y unir al pueblo dominicano para que juntos nosotros todos, como buenos dominicanos, los que tenemos valores y principios democráticos, los que tenemos creencias en Dios, creencias en la patria y creencias en la libertad, que son las bases fundamentales de la República Dominicana, podamos todos unidos ir hacia un futuro mejor. Muchas gracias. Excelente, muy bien, así es.